Labias de Parrilla es un podcast en donde les damos la información justa y suficiente para que ustedes puedan pretender que son expertos en un tema y parezcan cultos e interesantes cuando suelten esta labia en una reunión con sus amigos. En la Labia de Parrilla de hoy les voy a hablar de la única cosa en la que los científicos y los niños tienen todo el conocimiento: los dinosaurios. Específicamente voy a hablar del Tiranosaurio Rex. Así es, señores, hoy describiremos la historia, lo que se sabe y lo que hace el Tiranosaurio Rex, el LeBron de los dinosaurios. Aunque muchos van a empezar a decir, no es el LeBron de los dinosaurios, es el Jordan, pero esa discusión ya va a quedar para otra labia. Por ahora hablaremos del Tiranosaurio Rex, el T-Rex. El Tiranosaurio Rex, como es conocido por todos, fue bautizado con ese nombre gracias al paleontólogo estadounidense Henry Fairfield Osborn. Su nombre es la suma de tres palabras: tirano, de tirano, saurio, de lagarto, ambas palabras del griego, y rex, que viene del latín rey. Es decir, en castellano, Tiranosaurio Rex es tirano, lagarto, rey, que más bien suena como a un villano de Spider-Man. ¡Spider-Man! Ahí viene el tirano, lagarto, rey. ¡Oh, Dios! Le pusieron este nombre porque para el año 1905, cuando fue descubierto, este era el dinosaurio carnívoro más grande que se había encontrado. Récord de tamaño y agresividad que duró muy poco tiempo, porque en 1912 fue encontrado en África un dinosaurio carnívoro mucho más grande llamado espinosaurio. Que ustedes me disculparán, pero el espinosaurio podrá ser mucho más grande y feroz que el Tiranosaurio Rex, pero no salió en Jurassic Park, así que se jodió. El tiranosaurio vivió hace 66 millones de años en América del Norte, específicamente en Estados Unidos y Canadá. Que aquí ya entendemos entonces por qué era el rey de los dinosaurios. No era porque era el más grande y fuerte, sino porque era el dinosaurio que tenía pasaporte gringo. Este periodo, 66 millones de años antes, en donde vivió el T-Rex, es el último de los tres periodos en donde la Tierra fue poblada por los dinosaurios. El primer periodo en donde la Tierra tuvo dinosaurios es el periodo Triásico, que comenzó hace 251 millones de años. Durante este periodo fue cuando hubo una importante diversificación de la vida, incluyendo la aparición de los primeros dinosaurios. Luego vino el periodo Jurásico, que comenzó aproximadamente hace 201 millones de años y claramente es el más famoso porque es en donde existió más vida de dinosaurios, no porque la película se llama Jurassic Park, no, es porque en ese periodo es donde hubo más dinosaurios. También en el periodo Jurásico es la primera vez en donde aparecen muchas familias de peces, aves y hasta mamíferos. Finalmente la era Cretácica, que aquí fue donde vivió el Tiranosaurio Rex y es la última era en donde existieron los dinosaurios. Este periodo comenzó hace 145 millones de años y terminó hace 66 millones de años, como terminó la vida del Tiranosaurio Rex y el resto de dinosaurios, en uno de los eventos masivos más catastróficos de la humanidad, solo comparado como cuando una tía bebe mucho en una fiesta y de repente suelta de la nada que el abuelo tiene dos familias y uno dice, ¿qué? Y este evento catastrófico fue cuando cayó un asteroide en la Tierra que eliminó al 80% de las especies que existían en el planeta, incluyendo a todos los dinosaurios. O sea, 8 de cada 10 animales que existían murieron. Este evento es conocido como la extinción masiva del Cretácico Paleógeno, o también se puede llamar cuando cayó un asteroide y volvió mierda todo. Lo que pasa es que esa segunda no es tan científica. Entonces, amigos, resumiendo hasta lo que llevamos ahora, hemos aprendido que el tiranosaurio existió en el último periodo de los dinosaurios, que era muy feroz y muy salvaje, pero no tan feroz como un asteroide. Ese sí le gana a todos. Aunque si hay algo que debemos agradecerle al asteroide es que nos impidió poder ver a los dinosaurios, pero nos otorgó el petróleo, que es la fuente primordial del combustible fósil y el origen de las tetas postizas. Gracias, asteroide. Ahora, ¿qué tan grande era un Tiranosaurio Rex? Hasta el momento se han conseguido 30 tiranosaurios completos y gracias a estos hallazgos se determinó que la altura de un tiranosaurio era aproximadamente 4 metros, que no sonará mucho si usted lo piensa así en frío, pero si lo piensa realmente es bastante grande, es como LeBron montado encima de Jordan. Aunque de longitud, es decir, desde la cabeza hasta la cola, podía llegar a medir de 12 a 16 metros de largo. Su cabeza, solo la cabeza, medía 1,5 metros de longitud. Y sí, ya sé, esta parte está llena de chinazos jurásicos, pero, bueno muchachos, así es la ciencia. O sea, el tiranosaurio tenía la cabeza gigante, lo que quiere decir es que era el peor dinosaurio que le podía tocar uno enfrente en el cine. Uno decía, Dios mío, no voy a poder ver nada.
La boca del tiranosaurio Rex medía aproximadamente 1 metro y tenía 60 dientes. Que ojo, eso no era lo más peligroso del tiranosaurio Rex, no, sino que con esa boca de 1 metro podía presionar hasta 5 toneladas con la mandíbula. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo me puedo imaginar qué es presionar 5 toneladas con la mandíbula? Bueno, eso significa que una mordida del tiranosaurio era como si un container de 5.000 kilos le cayera encima. También, según el paleontólogo William Abler, el tiranosaurio tenía una saliva mortal, como el dragón de Komodo o como el amigo ese de uno que tiene halitosis. Este paleontólogo llegó a esta conclusión porque encontraron en la boca del tiranosaurio espacios muy grandes entre los dientes, lo suficientemente grandes como para que la carne se quedara ahí, se pudriera y generara bacterias que luego hicieran que la saliva de este tiranosaurio fuese mortal. A diferencia de mí, que para tener una saliva mortal tengo que tener un buen chisme, y si me pongo venenoso. El tiranosaurio tenía 2 tipos de dientes, unos muy afilados que servían para cortar la carne y unos lisos con superficie parecida a una sierra que servían para triturar los huesos, lo que descarta mi teoría que el tiranosaurio Rex utilizaba olla de presión para suavizar la carne. No la necesitaba, muchachos, con sus dientes ya podía. El tiranosaurio Rex también tenía muy buena vista, a diferencia de los que se dice en las películas, porque según los estudios hechos a su cráneo se pudo determinar que tenía una visión frontal y lateral, algo que no tenía muy positivo los tiranosaurios y muy distintos a la película también era que no eran muy rápidos porque pesaban demasiado, podían llegar a pesar entre 6 y 9 toneladas. De hecho, se calcula que la velocidad máxima de un tiranosaurio Rex era 40 km por hora, que básicamente es la misma velocidad a la que puede llegar un monopatín eléctrico. O sea que en la película, en vez de huir un jeep, usted podía huir tranquilamente en un monopatín eléctrico y que ¡adiós! Eso sí, me van a disculpar, pero me parece más cool llegar a la oficina sobre un tiranosaurio Rex que sobre un monopatín eléctrico, eso sí. Hay una característica también muy peculiar en los tiranosaurios Rex y es que tenían los brazos muy cortos. Y aunque mucho pensamos que era para no poder alcanzar la billetera y no pagar nunca, no, de hecho no se sabe a ciencia cierta cuál era su utilidad. Aunque muchos científicos afirman que era como una especie de contrapeso que se balanceaban mientras corrían. Es algo así como la cola de los gatos que sirven de contrapeso, pero en vez de ser tierna y peluda tenía 2 garritas que podían mover hasta 200 kilos. El tiranosaurio era un animal realmente longevo para su tamaño y para la época, porque podrían llegar a vivir hasta 30 años. Y hay muchos científicos que dicen que no eran carnívoros, sino eran omnívoros, o sea, igual que los humanos podrían comer carne, plantas, vegetales o cualquier otra cosa que alcance con lo que uno tiene en la cuenta del banco. Es más, eran tan versátiles a la hora de comer que no solo eran carnívoros, sino que también eran caníbales, porque si llegaba el caso, se comían entre ellos. Lo que no era muy versátil era para poder diferenciar el sexo entre los tiranosaurios, saber si era macho o hembra, ya que eran especies dimórficas sexuales. ¿Qué significan eso? Que a ojo o por afuera no se podía diferenciar quién era un macho o quién era una hembra. La única diferencia que se podía llegar a encontrar es que las hembras tenían las caderas un poco más anchas para poder botar los huevos. De resto, un tiranosaurio macho y una hembra eran idénticos. Otro dato que cabe destacar es que el tiranosaurio era muy inteligente. Obvio, no tan inteligente como los humanos, pero no tan tonto como lo pintaron en Jurassic Park. Tenían la capacidad cognitiva superior a la mayoría de dinosaurios. Por ejemplo, eran cazadores muy buenos que utilizaban la combinación de fuerza física, agilidad y astucia para capturar a sus presas. También se saben que eran capaces de comunicarse entre sí mediante vocalización, gestos y movimientos corporales. Entre los hallazgos más recientes, en el año 2000 ha crecido la teoría de que la gran mayoría de dinosaurios bípedos, o sea que caminaban en 2 patas, tenían plumas. O sea que es muy probable que el tiranosaurio Rex se viera así. O también se podían ver así. Porque no se puede saber a ciencia cierta cómo se veían porque ni las plumas ni las escamas se conservan tan bien como los huesos. Pero se infieren que eran así ya que se ha demostrado que la mayoría de dinosaurios bípedos son primos lejanos de las aves. De hecho, la mejor manera que han llegado a demostrar esto es comparar sus movimientos con los de las gallinas o las avestruces. Entonces, ¿qué aprendimos hoy del gran T-Rex? Que por lo que sabemos hasta ahora, Barney era todo menos un tiranosaurio, porque si algo sabemos es que los tiranosaurios no podían bailar, que se sepa hasta ahora. Así que ya saben, muchachos, si está en una parrilla y alguien les dice que la carne está muy dura, ustedes le dicen que ustedes la compraron el corte especial para tiranosaurios, que utilicen los dientes filosos.